Muy bien, estamos grabando. Vamos a esperar un momentito ya que unos compañeros están en la sala de espera y están ingresando aquí a la aula principal. Muy buenas tardes, buenas noches, Orlando y Yadira del Socorro. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo pasó el fin de semana? Bien, muy Familia. bien, muchas gracias. De hecho, celebramos aquí en Quito con unos compañeros la Reforma. eh, Ah, 500 años y pico está la Reforma y como hace unos 500 años Dios utilizó a ciertos hombres para que la iglesia volviera a la verdad de la Biblia. aleluya. Sí, sí, demos gracias a Gloria a Dios. Dios. Sí, sí, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Pues mi familia, gracias a Dios, todos estamos bien. Y me fui a gozar a una vigilia este sábado. Estuvo muy tremendo, estuvo bien poderosa esa vigilia. Ah, qué bien, qué bien. Sí. Muy buenas tardes a todos, buenas noches. Un gusto poder estar aquí con ustedes y espero que todos hayan tenido un buen fin de semana. Estamos aquí para continuar en este curso, El Dios verdadero, las enseñanzas de Jesús. Y hoy en la lección 3 vamos a seguir hablando sobre Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. De hecho, esta noche vamos a hablar un poco sobre el concepto de un Redentor y el concepto de redimir y el oficio y la obra de Cristo. Puede ser fácil y no digo que sea una tentación para todos ustedes, pero puede ser fácil hoy en día en el cristianismo pensar en Jesús como otro personaje. Un personaje muy importante, pero simplemente otro personaje entre muchos en la Biblia. Pero toda la Biblia testifica, todas las escrituras testifican acerca de Cristo y Cristo es el protagonista de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia. Entonces, hoy vamos a profundizarnos en qué hizo Jesús para salvarnos y qué hace para nosotros hoy en día. Vamos a ofrecer una oración y después entrar en materia viendo las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp. Oremos. Señor y Salvador Jesús, venimos ante ti como mendigos y tú eres el único lugar donde podemos encontrar alimento espiritual para satisfacer nuestros deseos eternos. No podemos ayudarnos a nosotros mismos, pero tú nos has salvado por tu gracia. Ahora pedimos tu bendición sobre nuestra clase mientras nos profundizamos en quién eres tú. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar hablando sobre algunas preguntas y la primera pregunta que tenemos aquí es, ¿qué versículos de la Biblia se usaron en el video para mostrar que los seres humanos no podemos salvarnos a nosotros mismos? Sí, Jorge, adelante. Ah, no lo escuchamos. No, su micrófono está en mudo. Y ahora, a ver, perdimos a Jorge, entonces damos la palabra a Daniel. Altamirano, adelante, Daniel. Bendiciones. Sí, Mateo 5:48 habla que sé vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muy bien, exactamente, que seamos perfectos. Jesús dijo, por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí Jesús está reiterando un mandato del Antiguo Testamento. La palabra de Dios exige que nosotros seamos perfectos y tenemos un problema porque sabemos que no podemos ser perfectos. También en el video escuchamos acerca de Romanos 3:12. Todos se desviaron, aún se han corrompido.
no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Puede ser que hay algunas personas a nuestro alrededor que están llevando buenas vidas. Seguro nosotros podemos identificar a otras personas que en los términos humanos son pues buena gente y tal vez mejores personas que nosotros, pero no hay ni siquiera uno en cuanto a la perfección. Y también escuchamos de Isaías 64, versículo 6. Todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Incluso las cosas buenas que hacemos, si no hacemos estas cosas por la fe, son como trapos de inmundicia. No son cosas buenas a la vista de Dios si no estamos haciendo estas cosas en gratitud a Dios y en la fe. Entonces, nosotros tenemos ese problema y hablamos de ese problema en una clase anterior y también sabemos que tenemos una solución, Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús para nuestra salvación con su muerte? Porque esta noche vamos a hablar sobre lo que hizo Jesús con su muerte y también lo que hizo Jesús con su vida. Entonces, primeramente, ¿qué hizo Jesús para nuestra salvación en su muerte? Sí, Daniel Altamirano, adelante. Él tomó nuestro lugar y porque nosotros estábamos prácticamente condenados, Él tomó el lugar de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Exactamente. Él tomó nuestro lugar bajo el castigo de Dios, bajo la ira de Dios. Yadira, del Socorro, adelante. Bueno, profesor, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Según ahí en el video, profesor, dice que era necesario que él tuviera esas dos naturalezas para poder salvarnos, ¿verdad? Y bueno, él pagó por los pecados y nos salvó del pecado y de la muerte. Y la muerte de Cristo, bueno, también por su sangre, ¿verdad? Hemos recibido el perdón de los pecados. Entonces, Exactamente, muy bien y dicho. dice que Jesús salvó a los humanos al dar su vida como sacrificio. Por eso es que Exactamente. dice la Biblia, ¿verdad? Que Él es el Salvador del mundo, como sale ahí en Primera de Juan 4:14. Creo que le dicen a Él, que Él es el Salvador del mundo. Exactamente, el Salvador del mundo. En la muerte, en su muerte, Jesús sufrió el castigo eterno en un solo día por todos los pecados de todos los tiempos, de todas las personas. Él fue ahí nuestro sustituto. Un versículo Amén. bíblico que a veces usamos para enfatizar esto es Isaías 53:5 que dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros Primera de curados. Juan A 4:14. veces en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, Primera de Juan. una característica del lenguaje de hebreo fue usar dos palabras parecidas, pero diferentes, para enfatizar el mismo punto. Eso vemos en los Salmos, en los Proverbios y también aquí en Isaías. Entonces aquí el profeta Isaías habla acerca de nuestras transgresiones y nuestras iniquidades. Y estas cosas no son como
No es como una transgresión es peor que una iniquidad o que una iniquidad es peor que una transgresión. Simplemente son palabras parecidas para hablar sobre el pecado, las cosas malas que hemos hecho. Y sabemos que Jesús tomó sobre sí mismo en la cruz la carga de nuestro pecado y él recibió el castigo que nosotros merecemos ahí. Entonces, eso es lo que Él hizo con su muerte. Él fue nuestro sustituto en la muerte. Y ahora, ¿qué logró Jesús para nuestra salvación con su vida? De hecho, a veces cuando estamos hablando sobre lo que Cristo sufrió, estamos hablando de su obediencia pasiva, lo que Él experimentó en nuestro lugar, su sufrimiento, su muerte, su condenación, su pasión ahí sufriendo en la cruz, su obediencia pasiva. Pero también nos toca pensar en su obediencia activa, lo que él activamente hacía durante su vida para salvarnos, para redimirnos. Entonces, ¿qué logró Jesús para nuestra salvación en su vida? Profesor, qué pena que se me cortó la comunicación cuando iba a hablar. Ah, tranquilo, no se preocupe. Sí, adelante si desea aportar. Sí, señor. Pues bueno, todo lo que dijiste ahora, pues está bien, porque pues es exactamente una de las partes que iba a decir, pero bueno, ya está adelantado. Bueno, en la muerte ya dijiste lo que está escrito pues en Romanos 3 y lo que está escrito en Isaías 53 del 5 al 6. Y pues en la vida, pues él nos proporciona la perfecta obediencia al Padre, ¿sí? O sea, en obra, pensamiento y actitudes. En Romanos 5:19 dice que así como el pecado entró por un hombre, por su desobediencia, y todos fuimos pecadores, así también por la obediencia de un solo todos seremos justos. Jesús fue pues nuestro sustituto en vida y en muerte, profesor. Muy bien dicho, bien explicado. Gracias. Veo también las manos de Edison y Omar. Adelante, Edinson y después sigue Omar. Pastor, sí, buenas noches. Eh, la pregunta la entiendo yo así. ¿Qué logró Jesús para nuestra salvación en tu vida? ¿Sí? Ujú. Eh, pues la verdad, él logró, eh, pues, primero sí, la salvación de todos nosotros, ¿sí? Para que no nos perdiéramos y pues todo aquel que crea en él, pues tenga vida eterna, ¿sí? Eso fue eso es un versículo bíblico que hay, ¿sí? En mi vida, pues nada, vencer la muerte, dar a conocer que él era un Dios, ¿sí? Todopoderoso y dar a conocer que, bueno, por medio de él somos o soy salvo, ¿sí? Claro está que arrepintiéndonos de corazón y obedeciendo su palabra como él lo dice, ¿sí? Entonces, ¿qué logró ver? La salvación para yo tener vida eterna, no para condenación, para yo tener vida eterna, porque él logró vencer el pecado en la cruz, pero era, es para que todos nosotros creyamos en él, ¿sí? Y pues lo sigamos, ¿sí? No para condenación, es lo que yo entiendo. Gracias, Edinson, y gracias también por hablar sobre la importancia de la fe y creer en Jesús. Y también vamos a hablar un poco sobre como Jesús cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. Entonces, sí, sufrió para expiar por nuestros pecados, para tomar el castigo que nosotros merecemos. Pero también Él llevó a cabo una vida perfecta que ahora es nuestra por medio de la fe. Vamos a volver a tocar ese tema en un momentito, pero damos la palabra a Omar Cerrato. Adelante, Buenas estimado noches, Omar. hermanos. Dios los bendiga. Mire, pues yo lo entiendo de esta forma, pastor. Dice la palabra que así como por un hombre que fue imperfecto, Adán entró el pecado, tenía que haber un sustituto, pero tenía que ser perfecto. Entonces, Jesús fue ese sustituto de ese hombre perfecto, porque él en su humanidad siempre fue perfecto y tenía que ser así para poder tomar nuestro lugar, porque nosotros no íbamos, nunca lo podremos lograr
ser, tener esa perfección en la ley, entonces él tenía que ser perfecto. Pero lo que más me llama la atención en Efesios 2:19 es que dice que así como ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa perfección al sustituirnos a nosotros en la cruz, tomando nuestro lugar para cumplir con nuestras culpas, Él nos reconcilia y nos vuelve a reintegrar a esa familia de Dios que habíamos perdido por el hombre, por el primer hombre que fue Adán, por el pecado. Entonces ahora nos reconcilia, nos une de nuevo y nos hace uno con la familia de Dios. Me parece muy importante eso. Muy bien, muchas gracias, Omar. Y lo que usted está diciendo tiene que ver con lo que Pablo escribió a los romanos en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Jesús durante toda su vida nos concede justicia ante Dios. Podemos imaginar que estamos llevando una camisa y cada vez que cometemos un pecado, recibimos como una mancha roja y la camisa es llena de manchitas. La camisa ahora es casi pura roja y lo que Cristo hace es que él cubre nuestra maldad con su perfección. De hecho, Él nos quita esta camisa con todas las manchas y nos pone una túnica blanca, una camisa de pura blanca de su perfección. Y esta perfección tenemos por medio de la fe. Y eso necesitamos porque las normas de Dios no solo exigen que estemos sin pecado, sino que también dicen que debemos tener un registro perfecto de obediencia. Y Jesús, actuando como nuestro sustituto, obedeció perfectamente la ley de Dios, cada mandamiento, y nos atribuyó la obediencia que necesitábamos. Dios ahora nos ve como sin pecado, sin mancha, completamente obedientes porque Jesús nos ha dado su perfección. Es como si tuviéramos antecedentes penales, pero con muchos delitos. Y él borró todos los delitos que tenemos ahí. Ahora tenemos solamente el registro de perfección de Jesús. Y aquí tenemos mucho consuelo porque a veces nuestra conciencia eh, y hasta el diablo quiere acordarnos de nuestro pecado. Ah, Mateo, pero acuérdate, tú hiciste esta cosa. ¿Cómo Dios podría amar a ti? Pero por todas las cosas malas que he hecho y por todas las cosas buenas que he fallado en hacer, Cristo fue perfecto. Nunca cayó en el mismo pecado, siempre hizo el bueno y ahora el registro de Jesús es mío igual como el registro de perfección, el registro de obediencia de Jesús es el registro suyo. Y ahí tenemos consuelo cuando tenemos la carga de culpa sobre nuestros hombros. Este versículo nos habla un poco al respecto. Dice, no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Aquí podemos ver más o menos la obediencia pasiva y la obediencia activa de Jesús. La sangre de Cristo, Jesús siendo sacrificado, su obediencia pasiva, pero también sin tacha y sin mancha, perfecto, cumpliendo con la ley de Dios, siempre haciendo el bien, la obediencia activa. Y estas cosas, su vida y su muerte, su sangre fueron el rescate que Cristo
tuvo que pagar para redimirnos. Estamos viendo aquí estos conceptos, pensando ahora en el tema de redimir y de rescate y de la redención, y tenemos plata, oro. Por ejemplo, normalmente hoy en día, si estamos lidiando con un caso de secuestro, ¿qué tiene que hacer la familia? ¿Qué tienen que hacer las policías o las personas quienes están tratando de redimir a la persona? Tienen que pagar el rescate y normalmente es plata, ¿cierto? Oro, plata, dinero. Pero el precio de nuestro rescate fue la sangre de Cristo. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más sobre qué significa redimir. Significa volver a comprar. En el Antiguo Testamento vemos este concepto, y el concepto de redención implica liberar a alguien pagando un precio para rescatarlo de una situación. Puede ser de esclavitud, puede ser de deuda, puede ser de peligro, de secuestro. Y vemos este tema en algunas partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Dios se revela como el redentor de Israel, rescatando a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Vemos este concepto también en las interacciones entre las personas en el Antiguo Testamento. Y un ejemplo es Ruth y Booz. Booz actúa como un redentor para Ruth, porque pues Ruth era una extranjera vulnerable en una situación muy difícil y Booz la rescata y asegura su bienestar. Y este acto de redención apunta a Jesús, igual como Dios sacando su pueblo de la esclavitud en Egipto apunta a Jesús, quien es nuestro redentor, volviendo a comprarnos, comprándonos, rescatándonos, trayéndonos la salvación y adoptándonos a la familia de Dios. Creo que Omar habló sobre eso, ¿cierto? Siendo parte de la familia de Jesús. Eh, Quiero hablar ahora sobre, hemos hablado sobre el concepto de redimir. Quiero hablar sobre una frase. Ustedes conocen esta frase, ¿cierto? Poner el grano de arena. ¿Alguien puede hablarnos sobre qué significa, en términos humanos, en el contexto de la vida cotidiana, qué significa poner su grano de arena? Poner su grano de arena. Esta frase para mí es muy interesante porque eh, obviamente, como ustedes saben, el español no es mi primer lenguaje y mi primera lengua. Y cuando yo estaba aprendiendo el español, aprendí esta frase y no tenemos tenemos frases parecidas, pero no tenemos esta frase exacta en el inglés. Edimson, adelante, sí. Pastor, pues para mí cuando se habla de esa frase, poner mi granito de arena, yo digo que para mí yo lo doy a entender así de la siguiente manera. Poner todo el esfuerzo, todo el empeño de uno mismo al momento de hacer una cosa y si usted no la entiende o si usted no sabe, buscar la manera hasta lograr el objetivo, ¿sí? Es poner esa semilla que usted quiere lograr de algo, ¿sí? Pero siempre y cuando buscar las alternativas, ¿sí? No quedarse solamente en que si, bueno, yo voy a conseguir la palabra redimir y si no la consigo en el diccionario, entonces ahí me quedo y no doy más, ¿sí? Habiendo tantas ramas, por lo menos el Internet, Google, un diccionario más grande, ¿sí? Entonces, ponga un granito de arena y usted lo consigue y verá que lo que usted se propone, usted lo logra y lo consigue. Ok, gracias, Edison. Sí, tiene que ver con nuestro esfuerzo, lo que estamos haciendo. Damos la palabra a Jorge y después sigue Álvaro. Bueno, para nosotros el granito de arena que se toma aquí es
como cuando tenemos un equipo de trabajo o tenemos un comité o algo, algún proyecto que tenemos que proyectar o ejecutar, pues cada uno coloca su apoyo, su conocimiento, su trabajo, su especificación, o lo que decimos coloquialmente, su grano de arena, para poder sacar un Oye, proyecto. Caballo. A eso se refiere el granito de arena, profesor. Muy bien, gracias, Jorge. Sí, si estamos trabajando en equipo, estamos trabajando en un proyecto y necesito poner mi toque o hacer una contribución, voy a poner mi granito de arena, voy a contribuir de tal forma. Gracias, Jorge. Y Álvaro de la Es un Cruz, aporte, adelante. es un aporte. Muy buenas tardes. Sí, prácticamente ya dieron los hermanos, usted lo acaba de reafirmar. Aquí en México, poner mi granito de arena, ahora sí nos referimos a poner mi ofrenda, a ponerme mi aportación, eh, poner mi grano de arena en ir a evangelizar, a predicar, a llevar despensa. Todo prácticamente eso es de dar, de poner. Es prácticamente lo que acaba diciendo los hermanos. Está muy bien. Aquí también en México así lo entendemos. Muy bien, gracias, Álvaro. Entonces, una pregunta, en cuanto a nuestra redención y el rescate que se tenía que pagar para redimirnos, ¿podemos nosotros, los seres humanos, poner nuestro grano de arena? Yo he Claro escu- que sí, profesor. El granito de arena de nosotros es hacer la voluntad del Padre para cumplir todos los estatutos que dejó Jesús en la tierra, con el testimonio del Espíritu Santo que está aquí en este momento con nosotros. Ese sería nuestro grano de arena, la obediencia Gra- hacia, hacia el Padre, sí, señor. Gracias, Jorge. Gracias. Y al pensar en nuestra vida de santificación, lo que estamos haciendo en gratitud a Dios, sí, podemos poner nuestro grano de arena, motivado por el Evangelio, impulsado por el Espíritu Santo, pero pensando en la redención, Omar, ¿desea aportar? Sí, pastor, yo pensaría que también de mi parte pienso que lo más importante aportar es mi fe, creer, porque si no creo, no hay nada. Ya Él hizo todo. Jesús hizo todo. Él pagó mis culpas y hizo todo, pero si yo no creo, o sea, ese es el aporte que yo tengo que hacer, creer completamente lo que Él hizo. Gracias, Omar, la importancia de la fe. Pero pensando en el precio de nuestro rescate, el sacrificio, la sangre de Cristo, la vida perfecta de Jesús, la muerte inocente de Jesús, en cuanto a la redención, por ejemplo, en cuanto a nuestra justicia ante Dios, de nuestra justificación, una declaración de no culpable de nuestros pecados, aunque somos pecadores, la declaración de que no somos culpables de nuestra fe, de nuestros pecados, que somos salvos. Nosotros no podemos agregar, no podemos poner nuestro grano de arena y no necesitamos hacerlo. Jesús hizo todo y eso vemos en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y la obra de Jesús está completa. Esa es la razón por la que dijo consumado es en la cruz cuando murió. No había nada más que cumplir para salvar al mundo y Él hizo todo. Lo hizo todo desde el principio hasta el final de su vida. Él destruyó el poder del pecado. Ya no estamos bajo su condenación, aunque luchemos contra Él todos los días hasta que estemos en el cielo. Él destruyó la muerte. Sí, vamos a morir, pero
no vamos a sufrir la muerte eterna y el morir es simplemente salir de este mundo para estar en el paraíso con el Señor. Y también Él destruyó el poder del diablo. Todavía nos va a tentar, pero ya no puede acusarnos correctamente de los pecados por los cuales ya se ha pagado. Entonces, sí, ahora en gratitud a Dios vamos a poder querer hacer buenas obras. Por ejemplo, Álvaro nos dio una lista. Vamos a evangelizar, vamos a repartir bienes tal vez o ayudar a las personas con necesidades. Vamos a tratar de hacer el bien, vamos a evitar el mal, vamos a amar al prójimo. Estas cosas sí vamos a hacer y podemos pensar en estas cosas como poner nuestro grano de arena. Pero en cuanto a la redención y al precio que Jesús tuvo que pagar para rescatarnos, nosotros no podemos contribuir. Totalmente depende de lo que Jesús hizo. Y Él hizo todo. Él llevó a cabo todo lo necesario para salvarnos. Preguntas, dudas, comentarios. Esta es una distinción que siempre estamos enfatizando en Academia Cristo. Podemos pensar en nuestra situación natural. Somos pecadores perdidos, muertos en nuestros pecados y delitos. Dios interviene, Él nos da la fe, Él pone la fe en nuestros corazones y por medio de la fe somos salvos por lo que Jesús hizo. Y ahora en gratitud a Dios, habiendo sido traído a la fe, vamos a querer llevar a cabo la vida de santificación. Sí, abro de la cruz, adelante. Pastor, aquí en esta palabra que dice Juan 19:30, consumado es, bien lo explicaba usted, pero vemos, como para reforzar un poco más la explicación, vemos ciertos tipos de religiones que no le basta lo que el Señor hizo. Agarran la cruz y ahí van cargándola todavía. O personas que hacen promesas y, por ejemplo, van aquí en México a la Vía de Guadalupe, van como 1 kilómetro, van así arrastrando o se van golpeando. Para ellos no fue consumado, sino es lo que hizo Jesús más lo que están haciendo ellos. Vemos también personas que, por ejemplo, voy a tomar un ayuno de 40 días a maltratar mi cuerpo. Quiere decir que lo que hizo Jesús no está completo, pues. Entonces, es muy importante analizar esto, que lo que Jesús hizo consumado, está consumado, no falta nada. Lo que acabo de decir, vamos a hacer misericordia, sí, vamos a ayudar al prójimo, sí, vamos a evangelizar, sí, pero necesitamos que Dios ya lo hizo todo, Jesús ya lo hizo todo. Es mi aportación para este comentario. Muy bien, Álvaro, excelente. Sí, y ese es el problema que tenemos hoy en día, ¿cierto? Que a veces personas dicen que la redención de Cristo está ahí, pero, sin embargo, no obstante, ahora yo necesito colaborar, yo necesito poner mi grano de arena, yo necesito ser obediente. Y no es así. Consumado es, Jesús hizo todo. En gratitud, sí, vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a evitar el pecado, vamos a tratar de poner en práctica la vida de un cristiano, pero en cuanto a la salvación, todo depende de Jesús. Y este es el problema que sí tenemos hoy en día en el cristianismo, que, necesito hacer algo. Y si tuviéramos que poner nuestro grano de arena en cuanto a la redención, siempre estaríamos preguntándonos si estamos haciendo suficiente y si siempre estamos tratando de averiguar si hemos hecho suficiente, no tendremos consuelo, no tendremos paz. De hecho, yo tendría solamente miedo. Ay, ¿he hecho suficiente? Voy a estar en el cielo. Tal vez necesito más tiempo antes de que muera para tratar de hacer más cosas buenas. Entonces, en cuanto a la reconciliación, tenemos un gran consuelo
en estas palabras, consumado es. Ya somos redimidos por Cristo. Sí, vamos a tratar de ahora en gratitud de hacer todas las cosas que los cristianos deben hacer, pero en cuanto a la reconciliación, consumado es por nuestro Redentor, Cristo Jesús. Muy bien, vamos ahora a hablar un poco sobre pues vamos a hablar un poquito más sobre la vida de Jesús y entonces los roles de Jesús y los roles que Él tiene hoy en día en nuestra vida. La vida de Jesús, Él evitó todos los pecados de comisión. A veces hablamos de pecados de comisión, las cosas que hacemos cometiendo algún pecado y también los pecados de omisión, fallando en hacer el bueno que deberíamos hacer, olvidándonos de hacer lo bueno que sí deberíamos hacer. Y Jesús evitó todos los pecados de comisión, nunca cometió ningún pecado, también nunca pecó de omisión, siempre hizo el bien y obedeció la ley para darnos un registro perfecto. Y ahora vivimos con corazones agradecidos que quieren hacer cosas buenas para agradecer a Dios por salvarnos. Pero eh, esto es algo sumamente importante para ustedes, quienes están en el ministerio, porque para que una persona de verdad tenga paz, es necesario saber que Jesús hizo todo. Porque si nosotros necesitamos contribuir a nuestra salvación, vamos a quedar sin esperanza, vamos a quedar con miedo, preguntándonos, no soy tan bueno como él. Creo que he hecho más cosas malas que buenas. No sé qué va a pasar en el momento de mi muerte. Pero si la redención depende totalmente de Jesús, ahí el creyente va a tener la verdadera paz. Es algo cierto. Vamos entonces en gratitud, ¿qué hacemos? Así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Tenemos algunas palabras aquí muy importantes. Tenemos así que y tenemos por las misericordias de Dios. Entonces, es verdad que queremos que nuestras vidas sean un sacrificio vivo. Queremos ser santos, queremos agradar a Dios, pero estas cosas hacemos por las misericordias de Dios. Y así que, entonces pensando, pues, ¿qué vino antes de Romanos 12? Pues tenemos Pablo hablando sobre la justicia por la fe, sobre la gracia de Dios. Hablamos un poquito en el principio de la clase esta noche sobre la reforma. Hace 500 años Dios utilizó a Martín Lutero, un sacerdote, y unos otros hombres para tratar de ayudar a la iglesia para que volviera a las verdades de la Biblia. Y un libro muy importante para un libro que fue muy importante para la Reforma y para Martín Lutero fue Romanos, porque Pablo enfatiza la gracia, que somos pecadores, no podemos hacer nada, pero que Dios en su amor nos salvó. Y entonces, así que por las misericordias de Dios, ahora vamos a querer presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre unos roles de Jesús. En el Antiguo Testamento vemos unas oficinas muy importantes, unas oficinas principales, profetas, Isaías, Moisés, Jeremías, sacerdotes, quienes estaban a cargo de los sacrificios y de la adoración del pueblo de Dios, y reyes, por ejemplo, el rey David y otros reyes, quienes tenían la responsabilidad de gobernar y de cuidar el pueblo. Vemos a Jesús cumpliendo también estas oficinas. Y vamos a ver unos versículos bíblicos que nos hablan de cómo Jesús es nuestro profeta, compartiendo la palabra de Dios con nosotros, nuestro sacerdote,
quien ofreció el sacrificio necesario para expiar por todos los pecados de todas las personas, y también nuestro Rey. No un líder político de este mundo, sino el Rey de reyes, el Rey de del reino de los cielos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y de hecho, tal vez vamos a tratar de hacer esta actividad en unos grupos pequeños de Zoom. No sé si ustedes han hecho esto en el pasado, pero vamos a intentar de hacer esta actividad. Vamos a dividirnos en unos grupos pequeños de Zoom. Ustedes van a recibir una invitación ahí en su equipo, un botoncito, creo que es un botoncito azul, donde puede hacer clic para poder ingresar en otra sala de Zoom. Y vamos a poner a uno, tres, cuatro compañeros ahí en cada grupo pequeño. Y los invito a buscar estos versículos bíblicos y ver cómo Jesús es nuestro profeta, cómo Jesús es nuestro sumo sacerdote y cómo Jesús es nuestro rey. Los primeros versículos aquí nos van a hablar sobre Jesús como profeta, y estos tres aquí van a hablar de Jesús como nuestro sacerdote, y aquí Juan y Primera Corintios van a hablar de Jesús siendo nuestro rey. Mientras hacemos esta actividad, nos toca recordar que ¿cuál fue la responsabilidad principal de, de un profeta? Hablar por la parte de Dios, compartir, repartir mensajes de Dios, compartir la palabra de Dios. Sacerdotes, ellos llevaron a cabo los sacrificios para expiar por los pecados del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y rey, los reyes gobiernan, cuiden, defienden a su pueblo. Entonces, con esto en mente, vamos a dividirnos en unos grupos. Vamos a buscar estos versículos para ver cómo es Jesús, nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Entonces, muy pronto a ver cómo lo hago, van a recibir la invitación a los grupos. Va a haber entre 3 y 4 participantes por cada sesión, y ahora van a recibir las invitaciones. Y yo también voy a poner estos versículos en el grupo que tenemos aquí. Ok, muy bien. Todos deben recibir ahí en su equipo una invitación para unirse al grupo pequeño. Muy bien. Ok. Y esto voy a dejar en el chat. Muy bien. Ok. A ver. Ok. Todos deben recibir ahí en su equipo una invitación para entrar en un grupo pequeño de Zoom para conversar con sus compañeros sobre los versículos bíblicos que tenemos ahí. Ok, vamos. Y participación. Ok.
Muy bien. Y para los de ustedes que todavía están aquí, no se preocupe. Debe tener ahí en su equipo una invitación para entrar en otra sala y si no puede hacerlo, no hay problema. Lo que estamos haciendo es viendo unos versículos bíblicos que nos hablan acerca de Jesús siendo nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Y voy a hablarles un poco también para los que están viendo la grabación. Vamos a hablar un poquito sobre Deuteronomio 18:15. Aquí Moisés habla de la venida de Jesús como un profeta, como él mismo. Y un profeta habla la palabra de Dios y comunica lo que Dios quiere decir. Y Jesús fue un profeta perfecto en cuanto a la comunicación de Dios, comunicando el amor de Dios. Lucas 8:1 habla de Jesús yendo por todas las aldeas y las ciudades y los pueblos, predicando las buenas nuevas del pueblo, y las buenas nuevas del reino de los cielos en los pueblos ahí. En Hebreos 7, ahí habla de Jesús siendo el sacerdote perfecto porque él no tenía pecado y por lo tanto pudo sacrificarse por los pecados de toda la gente. Y Efesios 5:2, ahí Jesús habla de Jesús siendo nuestro sacerdote porque él pudo dar el sacrificio máximo que agradó a su Padre. Y vamos a adelantarnos ahí a Juan 18:33 a 36. Esta sección describe a Jesús como un rey. Aunque Jesús gobierna y controla el mundo, su verdadero reino no es de este mundo. Él ha preparado un reino eterno donde vamos a disfrutar de vivir con Él para siempre. Y a Primera de Corintios también habla de que Jesús gobierna y controla todas las cosas para nuestro bien. En un momentito vamos a invitar a nuestros compañeros para que regresen aquí a esta sala principal. A ver. Y estamos viendo un gráfico y por un lado tenemos estos puestos, estas oficinas en el Antiguo Testamento. Un profeta enseñaba la palabra de Dios. Un sacerdote representaba el pueblo y también ofreció sacrificios por los pecados. Y los reyes en el Antiguo Testamento luchaba por el pueblo y gobernaba al pueblo. Y ahí Cristo, siendo ungido por Dios como profeta, como sacerdote, como rey, pues Él enseña la palabra de Dios, las buenas nuevas. Él representa al mundo. Él es nuestro único mediador. Y también Él ofreció el sacrificio necesario. Se sacrificó a sí mismo por los pecados de todos. Y en cuanto a siendo un rey, Él ganó la victoria. Él venció el pecado y el diablo y la muerte. Y Él gobierna su reino ahí en nuestros corazones. Vamos a invitar a nuestros compañeros para que regresen. Perdón, no creo que estaba compartiendo mi pantalla. Entonces, esto vamos a hacer. Muy bien.
Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Excelente. Ah, muy bien. ¿Necesitaba más tiempo? No, pues creo que lo resolvimos. Ah, ok. Solo que yo por mi parte no le tomé captura a todos los versículos, pero sí, creo que los resolvimos todo. Muy bien, excelente. Pues Amén, amén, amén. y ojalá que pudieran conocer un poco a sus compañeros. Muy bien. Pablo, Gracias. sí, veo su mano. Adelante. Sí, nosotros con la hermana Yadir sí lo resolvimos. Todo muy bien, todo excelente estas preguntas. Muy bien, muy bien. Tengo un gráfico aquí en la pantalla y es un poco chiquito, entonces si desean yo puedo compartir este gráfico con ustedes por WhatsApp. Y habla de estas oficinas que ustedes acabaron de ver aquí en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, los profetas enseñando la palabra de Dios, los sacerdotes representando al pueblo, siendo como mediadores y representantes y también ofreciendo sacrificios, y los reyes luchando por el pueblo, defendiendo el pueblo, gobernando el pueblo. Y tenemos Cristo que fue ungido por Dios como profeta, como sacerdote, como rey, y vemos cómo Él sirve en estos roles hoy en día para nuestro bien. Él enseña la palabra de Dios, las buenas nuevas. Ustedes leyeron de Lucas como él, Jesús, andaba por todos los pueblos y aldeas y las ciudades, compartiendo, predicando, enseñando la palabra de Dios como profeta. También sacerdote, Él es nuestro mediador. Él también ofreció el sacrificio, se sacrificó a sí mismo por nuestros pecados y por los pecados de todos. Y como rey, Él ganó la victoria. Podemos pensar en David y pues antes de que yo sea rey, él pues venció a Goliat y podemos pensar en los reyes y las batallas en el Antiguo Testamento. Jesús ganó la victoria en cuanto a destruyendo al diablo y el pecado y la muerte. Y Él gobierna todo para el bien de su iglesia. Él tiene autoridad sobre todo y gobierna su reino en nuestros corazones. Tenemos un tema más que vamos a ver esta noche que es un tema de aplicación para nosotros. Tenemos aquí un dibujo que parece un poco extraño, parece que fue como que un niño de unos 2 años dibujó eso, pero no es. De hecho, es algo muy feo, bastante feo. La siguiente imagen es un graffiti que se encuentra en Roma, que data entre el primer y el tercer siglo y es un ataque anticristiano porque representa a Jesús con la cabeza de un burro y dice, al exámenos, adora a su Dios. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿qué tipo de estímulo le darías al exámenos? Este pudo haber sido un joven, un señor, no sabemos, con un Alex, al exámenos si tuvieras la oportunidad de hablar con él, porque él está siendo burlado por su fe. Y es como, podemos poner ahí como Juan Carlos adora a su Dios. Y alguien hizo este dibujo de Jesús eh, tan grosero ahí con cabeza de un burro. Él está siendo como perseguido por su fe. ¿Qué tipo de estímulo o cuáles son los versículos bíblicos o qué tipo de oración compartiría con alguien que está siendo atacado por su fe en Jesús? Sabemos que la persecución no es algo nuevo, ¿cierto? Ahí, poco después de la vida de Jesús, los cristianos se enfrentaron a esta persecución. Hay unos amigos que hoy en día puede estar también sufriendo de persecución. ¿Qué tipo de estímulo le darías a él o a una persona en la misma situación? Sí, Edinson, adelante. Pastor, bueno, yo
he tenido la oportunidad de conocer gente que ha sido perseguida por su fe, ¿sí? Y como ha sido perseguida por su fe, en muchas oportunidades el diablo llega a ponerla en tentación, ¿sí? Cuando es el diablo ponerla en tentación, incluso a mí me ha pasado, ¿sí? Claro está que usted dice, bueno, ¿qué pasaría si una persona está siendo tentada por la fe? ¿Sí? Recordemos que Jesús varias veces fue tentado por el diablo, ¿sí? Pero como Jesús, un sobre todo poderoso, él le decía, o sea, apártate de mí, Satanás, ¿sí? Entonces, ahí yo digo que, nada, ahí es cuando nosotros tenemos que estar muy parados y firmes en lo que Dios nos ha preparado, ¿sí? En lo que Dios, porque Dios nos prepara como unos guerreros, ¿para qué? Para cuando se presenten ese tipo de situaciones, nosotros agarrar y darle con un palo en la cabeza al diablo porque sabemos que estamos preparados, ¿sí? Porque él va a buscar la manera de intentar disfrazarnos de alguna manera, ¿sí? Y dar a entender, ponernos en reversa en lo que Dios está haciendo con nuestra vida, ¿sí? ¿Qué haría yo? Pues nada, con esa persona, pues darle como que a veces esa palabra de aliento que a veces necesitamos nosotros el creyente, sí, muchas veces nosotros necesitamos, hey, párate, sigue adelante que la vida continúa, la vida no se acaba, ¿sí? Dios fue tentado, Dios nos venció, ¿sí? Hay que darle a entender muchas cosas porque es que a veces nosotros nos dejamos guiar o nos enfocamos o nos dejamos ver por lo que se nos metió de primeras en la cabeza y ahí nos quedamos, ¿sí? A veces no buscamos un horizonte y a veces pues es ahí donde a veces caemos en la tentación y es ahí donde viene el pecado, ¿sí? Entonces, nada, cuando una persona pues está siendo tentada por la fe, yo digo que, bueno, nada, ¿sabes qué? Sigue manteniendo la fe, sigue que ahí vas bien, nada está derrumbado, todo está bien, sigue ahí, porque créeme que la palabra de Dios dice que 1000 caerán a tu derecha y a tu izquierda, ¿sí? Pero a usted nada le pasará. Entonces, usted manteniendo la fe y siendo tentado, créame que sí, no es fácil, no es fácil, eso no es fácil, eso no es, a mí me ha pasado y a veces uno peca como ser humano, pero ya cuando uno vuelve 2 veces, 3 veces, uno dice, no, ¿qué va? Ahí no vuelvo a caer yo. ¿Sí me entiendes? Es lo que yo doy a entender. Gracias, Edinson. Muchas gracias. Y también, sí, a veces podemos caer en la tentación, ¿cierto? A veces podemos esconder nuestra fe, fallar en ser fuertes y valientes. Y ahí nos toca recordar la obediencia activa de Jesús, que Él en nuestro lugar nunca falló. Él en nuestro lugar nunca escondió su fe y su perfección es nuestra. Muy bien, Omar, adelante, le damos la palabra. Pastor, pues a ver, yo veo dos versículos de los que usted nos dio ahorita para estudiar. El primero en Juan 18:36, donde dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces yo le diría a ese hermano, le recordaría con este versículo que nosotros no estamos peleando en este mundo una lucha carnal, sino que estamos peleando por un mundo que no es que no es de acá. No pertenecemos a este mundo. Estamos en la ciudadanía del cielo de nuestro Señor. Y hay otro versículo que me llama mucho la atención, que es 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, yo creo que con estos versículos le trataría de dar ánimo a una persona que, pues yo también sí, por mi propia familia he sido atacado. Sí, cuando yo llevo la palabra a mi familia y una de mis familiares, una tía mía, viene a los pies de Cristo, pues mis propios abuelos que son tan arraigados en la fe católica, ellos se fueron en contra mía y me hablaron, yo les trato de hablar, pues he sido atacado, entonces uno recuerda con versículos como esto, entonces yo le daría a un hermano un versículo como estos para que recordemos que no peleamos en vano, que estamos peleando, que nuestra batalla no es de este mundo y no estamos peleando en vano y que nuestro premio no está aquí, está en la ciudadanía del cielo. Excelentes versículos. Gracias, Omar. Sí, la lucha en que estamos
no está en vano. El trabajo que estamos haciendo, aferrándonos a Cristo, no es algo que hacemos en vano. Y que pertenecemos al reino de los cielos. Tenemos la ciudadanía en el cielo. Amén. Muy bien. Eso es importante recordar hoy en día con todos los problemas y de hecho, si tuviéramos más tiempo, íbamos a hablar un poco sobre eh, esta cosa que hemos visto hace unos meses, ¿cierto? Podemos ver aquí como 1, 2 siglos después de Cristo y hoy, pues, en este siglo actual, es lo mismo. Hay persecución de la fe, pero nos toca recordar que nuestra ciudadanía está en el cielo. Damos la palabra a María. Adelante, María Suaipa. Papá. Bien, pues recordar también que la misma palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Y lo que decía uno de los hermanos que habló antes, nos toca enfrentar a veces la familia. Otra, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que confiamos, sigamos adelante y que Él está con nosotros. No es fácil, bueno, en el caso mío me tocó enfrentar a mis padres, uno era ateo y la otra testigo de Jehová, y pues el evangelio era poco conocido en ese tiempo y sufrí mucho de niña. Y un tiempo me aparté de Dios, ¿verdad? Por presión de todo, pues, en mi hogar, pero cuando Dios nos tiene en el propósito, no, siempre el Señor va a estar ahí y doy gracias a Dios. También porque ahora tengo una mejor comprensión de la palabra. Gracias también a Academia Cristo que he aprendido muchísimo, ¿verdad? Ahora puedo tener esa firmeza, esa seguridad, la de que no estoy sola. A, Gracias. a usted, muchas gracias. Un hermoso recordatorio que no estamos solos, que Cristo ha prometido y está cumpliendo con esta promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo y pues hasta los confines del mundo, a donde vayamos. Muchas gracias. Y sí, nosotros tenemos por la gracia de Dios la corona de la vida eterna. Entonces, puede haber otras personas burlándose de nosotros. Puede haber nombres que recibimos y títulos que recibimos y nos podemos enfrentar prejuicio, eh, pero ya tenemos la corona de la vida eterna que Cristo ganó para nosotros. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por la participación esta noche. En resumen, Jesús vivió una vida perfecta en nuestro lugar, cumpliendo con cada detallito de la ley, con cada mandamiento grande y con cada detallito en nuestro lugar. Y Él tomó el castigo que nosotros merecemos. Y podemos pensar en un gran intercambio. Jesús tomó la carga de nuestro pecado sobre sí mismo en la cruz y ahora por medio de fe nos da su justicia, su registro de obediencia perfecta. Y hoy en día él sigue siendo un profeta, un sacerdote, un rey. Y eso tiene significado para nuestras vidas. Muy bien, esta noche voy a publicar la grabación. También voy a dejar la tarea ahí en el grupo que tenemos de WhatsApp para hacer en preparación para la clase el día miércoles. Un gusto poder estar aquí con ustedes de nuevo. Gracias por la participación. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y vamos a cerrar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias que tú Padre, eres gracias. nuestro profeta, sacerdote y rey. Te damos gracias por haber compartido con nosotros las buenas nuevas de tu salvación. Te damos gracias también por haberse sacrificado como sacrificio para pagar por todos nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. Gracias por ser nuestro único mediador hoy en día entre nosotros y Dios nuestro Padre. Y también te damos gracias por ser nuestro Rey, el Rey de Reyes. Gracias por todas las formas, Jesús, en que actualmente estás gobernando todo para nuestro bien y cómo estás reinando en nuestros corazones.
Te damos gracias por tu obediencia activa y pasiva, por ser nuestro Redentor. Pedimos que ahora, motivados por tu gracia, por tu evangelio, por lo que has hecho para nosotros, que podamos presentar nuestras vidas como sacrificios vivos. Ya que el día está por terminar, encomendamos todo lo que tenemos, nuestras necesidades y preocupaciones a tu cuidado, a tus manos. Y es en tu nombre que pedimos tu bendición sobre esta noche. Amén. Que todos descansen muy bien. Un abrazo fuerte en Cristo Jesús a todos ustedes. Gracias, Dios los profesor. bendiga a Gracias. todos. Igual. Bendiciones, profesor. Gracias. De igual Gracias. manera, muchas Dios los bendiga. bendiciones. Gracias. Igualmente, gracias. Bendiciones. Igualmente, que todos descansen muy bien. Bendiciones. Gracias, igual, profesor. Bendiciones, profesor. Igualmente, que Dios lo cuide.